ha resucitado en verdad, aleluya. Luego de unos días en donde todo había girado en torno a la traición, al abandono, a la violencia, a la muerte, hoy nos encontramos celebrando la vida. Yo sé que mi Redentor vive. Estas no son palabras vacías. Estas no son palabras motivacionales que Job se está dando a sí mismo en medio de su sufrimiento. Esta es una confesión de fe, luego de estar en esta larga batalla que está sufriendo Job, donde es puesto a prueba por todo el mundo. En medio de sus padecimientos, luego de haber escuchado al mundo, a sus amigos, diciéndoles mentiras, susurrándoles mentiras a los oídos, luego de que él mismo se creyera estas mentiras, el siervo de Dios empieza a confiar en su Señor. Yo sé que mi Redentor vive. La palabra redención significa liberar, significa salvar o recuperar. Y normalmente implica un precio. Implica un precio para esa liberación. Y en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para redentor es Goel. Y el Goel, más que un acto en sí, es una persona que salva, una persona que recupera la dignidad de otra persona. El Goel más famoso que nosotros podemos escuchar en las Escrituras, aparte de nuestro Señor Cristo Jesús, es Boz en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Pero aquí Job, cuando está usando la palabra, yo sé que mi Redentor vive, él usa la palabra Goel. Yo sé que mi Goel vive. Y esta es nuestra realidad también. Nuestro Redentor es aquel que fue a la cruz del Calvario y que vive. ¿Y por qué Él vive? La vida es una realidad para cada uno de nosotros. Pero este reconocimiento viene después del más profundo de los sufrimientos. Job estaba caminando por el valle de sombra y de muerte, el mismo valle de sombra y de muerte que Cristo transitó el Viernes Santo por cada uno de nosotros cuando consumó nuestra salvación. Mientras estamos en este mundo, Egipto, la esclavitud es una realidad. El diablo, aunque vencido, busca siempre acabar con cada uno de nosotros, de quitarnos el gozo de nuestra redención. Él es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Es por eso que Dios nos ha dejado su Pascua, el paso de Dios en la noche. La Pascua es una comida, pero no es solamente un mero recordatorio o un mero acto, sino es la salvación. Al inicio del triduo pascual, el Jueves Santo, nosotros escuchamos cómo Dios instituyó la fiesta de la Pascua, el paso de Dios por lo alto. La Pascua incluye muerte, comida y liberación. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Y el jefe de familia va a contestar y va a decir, porque esta noche Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Porque esta noche pasó el ángel de la muerte y protegió a los primogénitos de Israel. Pero para nosotros, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Encuentra su respuesta en el Cordero sacrificado. Encuentra su respuesta en Cristo y su cruz. La sangre no solamente traía protección, sino la sangre en la primera Pascua era salvación. La sangre derramada, el sacrificio del Cordero, servía para que la muerte pasara de largo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. El polvo aquí es una realidad, es la realidad de la muerte. Del polvo somos y al polvo volveremos. Así iniciamos el tiempo de la Cuaresma. Para que el Goel viva, tiene que morir.
El Goel nos ha comprado a cada uno de nosotros con su sangre, con su preciosa sangre, y Él la ha derramado en el dintel de la cruz. Donde no hay sangre, hay muerte. Donde no está la sangre del Cordero, hay llanto y hay desesperación. Y esto parece irónico, mis queridos hermanos, que para tener vida hay que morir. Y en nuestro caso, para tener vida con Cristo, necesitamos morir diariamente a nuestro pecado. ¿Y cómo hacemos eso? Lutero, en el Catecismo Menor, va a usar la misma ilustración que el apóstol San Pablo puso en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, y nos dice que es por el agua del bautismo. Ayer, en la gran vigilia pascual, uno de los ritos más hermosos que tiene la cristiandad, nosotros renovamos nuestros votos bautismales. Y en el bautismo nosotros ahogamos el viejo hombre en pesar y en arrepentimiento diario. Nos unimos a Cristo en su muerte, pero también nos unimos a Cristo en su resurrección. Porque cuando miramos atrás, cuando miramos la historia de la Pascua, no es una historia más, no es una celebración simplemente de los judíos. La Pascua en Éxodo era una sombra de lo que iba a ocurrir con Cristo Jesús. Para eso Él vino al mundo. La desobediencia merece castigo. Y ese castigo tiene que ser con un sacrificio con sangre. Fíjate, por ejemplo, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vistieron con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Se vistieron con algo perecedero, con algo que ya en el momento de que lo sacaron, lo arrancaron del árbol, se estaba secando y los iba a dejar nuevamente en vergüenza. Pero Dios vio la vergüenza de Adán y de Eva y derramó sangre de dos animales de su creación perfecta y los vistió. Desde ese momento la sangre, que es vida, será requisito para el perdón de todos nuestros pecados. El Goel se sacrifica y va al polvo, al cual tú y yo deberíamos de haber ido, para así levantarse Él de entre los muertos y mostrar que nos ha dado el perdón completo de todos nuestros pecados. Esto no significa que ya la muerte no va a venir o no aplique a nosotros. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo y después de deshecha esta mi piel. Aquí vemos la realidad, pero esto no es el fin. Porque aún cuando vamos a morir físicamente, nuestra piel va a ser desechada por la sangre del Cordero. Tú y yo vamos a ser levantados de entre los muertos. La vida eterna es una realidad para cada uno de nosotros. Y fíjate que la historia de la Pascua sigue siendo sumamente interesante. Cómo Dios sostiene a su pueblo en medio del paso de la muerte, con una comida para el camino. Y les dice cómo deben comer esa comida. Apresurados, con ceñidos sus vestimentas. Y les dice, apresúrense, coman y salgamos de aquí. Con esa comida había liberación. Y vemos hoy en día cómo el Goel nos dio esa gran comida, ese banquete celestial que nos libera del pecado y de la muerte. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después de deshecha esta mi piel, mi carne ha de ver a Dios. Hoy no vemos un simple cordero, vemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dándose por cada uno de nosotros, viniendo a nosotros. Es Dios quien ha salido a nuestro encuentro, es Dios quien ha tomado la cruz, es Dios quien ha tomado nuestro lugar para ser castigado, que ha ido voluntariamente a la muerte, quien ha descendido a los infiernos para proclamar su victoria y que hoy, en este día glorioso de la resurrección, lo estamos viendo cara a cara, en su cuerpo y en su sangre, con y bajo el pan y el vino. Hoy hemos pasado de la muerte a la vida. Nuestra carne está viendo al Dios de nuestra salvación. La muerte que pasó por encima de las casas de los creyentes en Egipto
no pasó por encima de Jesús, sino que esta muerte atacó y alcanzó al primogénito de toda la creación, Cristo Jesús, lo golpea. Pero ya la muerte no tiene ningún poder, porque Cristo se ha levantado entre los muertos. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu poder? Dice el apóstol San Pablo. Han sido vencidas por Cristo. Hoy nuestros ojos ven esa salvación, porque yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, mi carne ha de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Hoy vemos la Pascua, hoy celebramos la Pascua de Dios, y no solamente vemos una tumba vacía, sino que vemos, esta es la realidad final, la tumba vacía. Pero para llegar a la tumba vacía, tuvimos que haber pasado por la cruz de nuestro Señor. Hoy, cuando vemos esa cruz, no vemos una simple tortura, sino vemos al Dios Todopoderoso venciendo a nuestros enemigos. Vemos al Dios Todopoderoso alzándose en su trono, en el trono de la cruz, sirviendo a su pueblo, comprándonos, rescatándonos del poder del diablo, del pecado y de la muerte, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva con él en su reino eterno de justicia y de verdad. Esta es la realidad de la Pascua. El Goel toma nuestro lugar y ahora nos da vida. Aún cuando mi corazón desfallece por la realidad del pecado, por la realidad de mi propia vida, yo sé que Cristo me sostiene, porque Cristo es mi Redentor y Él vive. La historia de Cristo no termina el Viernes Santo. El Viernes Santo es nuestra realidad actual, pero la historia de Cristo empieza también aquí, en el día glorioso de la resurrección. Cristo ha ganado esa otra realidad para cada uno de nosotros, la Pascua. El Goel no quedó en la tumba, el Goel resucitó y esto cambia todo. Las palabras de Job aquí ya no son simplemente una expresión poética, sino es una realidad, es nuestra confesión. Y fíjate que Job no dice, sí, hay un redentor por ahí que dicen que vivirá, o he escuchado que hay un redentor que supuestamente está vivo o vivirá o murió, sino que él dice, yo sé, aquí él está confesando, yo sé que mi Redentor, haciéndolo personal, vive. Esta es la gran confesión de la resurrección, de la Pascua. Yo sé que mi Redentor vive y que ya la muerte no tiene la última palabra. Esto es nuestra gran celebración. No solamente que Cristo salió de la tumba, sino que su resurrección también es nuestra. Que la muerte ha sido derrotada desde adentro y que ya tú y yo no caminamos solos en la oscuridad, sino que caminamos en la luz de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo vivimos nosotros la Pascua? Ya no tenemos que ceñirnos nuestras vestimentas, ya no tenemos que comer apurados, ya no tenemos que salir corriendo, sino que vivimos la Pascua como la vive Job. No con todas las respuestas, pero con una certeza, que mi Redentor vive. Vivimos la Pascua siendo alimentados el día de hoy por el Cordero que se entregó por nosotros. Vivimos la Pascua recordando que cuando la vida pesa, cuando hay dolor, cuando hay dudas, podemos volver a la misma confesión de Job. No entiendo todo lo que está pasando, pero una sola cosa sé, que mi Redentor vive y eso me basta. Porque si Él vive, entonces hay perdón. Si Él vive, hay esperanza. Si Él vive, la muerte no es el final para mí. Así que hoy, mis queridos hermanos, en medio de esta celebración de la Pascua, no celebramos un simple evento, hoy y ya no más, sino hoy confesamos junto con toda la iglesia y domingo a domingo seguimos confesando
que Cristo vive. Y porque Él vive, tú también vivirás. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Que la alegría de la resurrección sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. Cristo ha resucitado en verdad. Aleluya.